Invocará siempre a Dios. Job 27:10. Con respecto a estas palabras, observaría. 1. ¿De quién se habla aquí? A saber, el hipócrita. Como puedes ver, si tomas los dos versos precedentes con el verso del texto. Porque ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida? Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él. Se deleitará en el Omnipotente. Invocará a Dios en todo tiempo. Los tres amigos de Job, en sus discursos, insistían mucho en que era un hipócrita. Pero Job, en este capítulo, afirma su sinceridad e integridad, y muestra lo diferente que su comportamiento había sido del hipócrita. Particularmente él declara su firme e inamovible resolución de perseverar y mantenerse en los caminos de la religión y la justicia hasta el fin, como puedes ver en los 6 primeros versos. En el texto, él muestra cuán contrario es a esta firmeza y perseverancia el carácter del hipócrita, de quien así de este modo se mantenga en la religión. 2. Podemos observar cuál es el deber de la religión, con respecto a la cual el hipócrita es descrito en el texto, y es el deber de la oración, o el clamor a Dios. 3. Aquí hay algo que se supone del hipócrita con respecto a este deber, a saber, que puede continuar en este deber por un tiempo, puede invocar a Dios por una temporada. 4. Algo afirmado, a saber, que no es la costumbre de los hipócritas continuar siempre en este deber. Invocar a Dios en todo tiempo. Está en la forma de una interrogación, pero las palabras tienen la fuerza de una fuerte negación, o de una aserción, que sin embargo el hipócrita puede invocar a Dios por un tiempo, pero no siempre continuará en este deber. Doctrina. Aunque, los hipócritas pueden continuar durante un tiempo en el deber de la oración, sin embargo en su costumbre, después de un tiempo, en gran medida, lo dejarán. Al hablar sobre esta doctrina, mostraré. Y, cómo los hipócritas a menudo continúan por un tiempo clamando a Dios. 2. Como es su costumbre, después de un tiempo, en gran medida dejan de lado la práctica de este deber. 3. Dar algunas razones por las cuales este es el proceder de los hipócritas. Y, mostrar cómo los hipócritas a menudo continúan por una temporada en el deber de la oración. 1. Lo hacen durante un tiempo después de haber recibido iluminaciones y afectos comunes. Mientras están bajo el despertar, pueden, por temor al infierno, invocar a Dios, y atender constantemente al deber de la oración secreta. Y después de haber tenido algunos afectos que confrontan, teniendo sus corazones muy conmovidos con la bondad de Dios, o con algunos estímulos afectivos, y falsa alegría y consuelo. Mientras estas impresiones duran, continúan invocando a Dios en el deber de la oración secreta. 2. Después que han obtenido una esperanza y han hecho profesión de su buen estado, a menudo continúan por un tiempo en el deber de la oración secreta. Por un tiempo se ven afectados por su esperanza. Piensan que Dios los ha librado de una condición natural y les ha dado un interés en Cristo, introduciéndolos así en un estado de seguridad de la miseria eterna que últimamente temían. Con esta supuesta bondad de Dios para con ellos, son muy afectados, y a menudo encuentran en sí mismos por un tiempo, una especie de amor a Dios, emocionados por su supuesto amor a ellos. Ahora, mientras este afecto hacia Dios continúa, los deberes de la religión les parecen agradables. Con cierta alegría se acercan a Dios en sus armarios. Y por el presente podría ser, no piensan en otra cosa que seguir invocando a Dios mientras viven. Sí, pueden continuar en el deber de la oración secreta por un tiempo después de que la vivacidad de sus afectos haya pasado, en parte a través de la influencia de sus antiguas intenciones. Pretendían seguir buscando a Dios siempre. Y ahora de repente dejar todo de lado, por lo tanto, sería demasiado chocante para sus propias mentes y en parte a través de la fuerza de sus propias ideas preconcebidas, y lo que siempre han creído, a saber, que las personas piadosas continúan en la religión, y que su bondad no es como la nube de la mañana. Por lo tanto, aunque no tienen amor al deber de la oración, y se cansan de ella, aún así, mientras aman su propia esperanza, están un poco atrasados para tomar un curso, lo que demostrará que es una falsa esperanza, y por lo tanto se privan de ella. Si ellos siguen haciéndolo una vez como siempre se les ha enseñado sería un signo de una falsa esperanza, se asustarían. Su esperanza les es muy querida y les asustaría ver cualquier evidencia clara de que no es verdad. Por lo tanto, durante un tiempo considerable después de que la fuerza de sus iluminaciones y afectos se acaba, y después de odiar el deber de la oración, y alegrarse de haber terminado con ella, si pudieran, sin mostrar que son hipócritas, mantienen una especie de asistencia en el deber de la oración secreta. Esto puede mantener el exterior de la religión por un buen tiempo, y hacen que sea algo lento tanto que empiezan a abandonarla. Ellos no la abandonan de repente, porque eso sería un choque demasiado grande para su falsa paz. Pero llegan poco a poco a ella, ya que se dan cuenta que sus conciencias pueden soportarlo, y ya que pueden encontrar estrategias y salvas para cubrir el asunto, y hacerlos coherentes, según su propia opinión, con la verdad de su esperanza. Pero,
2. Es la costumbre de los hipócritas, después de un tiempo, en gran medida abandonar la práctica de este deber. A menudo se nos enseña que la aparente bondad y piedad de los hipócritas no es de una naturaleza perdurable y perseverante. Es así con respecto a su práctica del deber de la oración en particular, y especialmente de la oración secreta. Pueden omitir este deber, y su omisión no es notada por otros, que saben qué profesión han hecho. De modo que la consideración a su propia reputación no les obliga a practicarla. Si otros vieran cómo la descuidan, estarían muy sorprendidos por su amor hacia ellos. Pero su negligencia no es notada por ellos, al menos no bajo la observación de muchos. Por lo tanto pueden omitir este deber, y todavía tienen el crédito de ser personas convertidas. Los hombres de este carácter pueden llegar a descuidar la oración secreta poco a poco sin que choque con su paz. Pues aunque, efectivamente, para una persona convertida vivir en gran medida sin oración secreta, es completamente del conocimiento que alguna vez tuvieron de un verdadero converso, sin embargo, encuentran medios por grados para alterar sus nociones, y hacer que sus principios se ajusten a sus inclinaciones. Y al fin llegar, en sus concepciones de las cosas, que un hombre puede ser un convertido, y sin embargo vivir muy descuidado de este deber. Con el tiempo, pueden hacer que todas las cosas encajen bien, una esperanza del cielo y la indulgencia a la pereza en gratificantes apetitos carnales, y vivir en gran medida una vida sin oración. De hecho, no pueden hacer que todas estas cosas estén de acuerdo de un momento para otro. Debe ser una obra de tiempo, y la duración del tiempo lo afectará. Poco a poco encuentran maneras de proteger y defender sus conciencias contra esos poderosos enemigos, para que esos enemigos, y una conciencia tranquila y segura, puedan por fin vivir juntos bastante bien. Considerando lo que se afirma en la doctrina, cuál es la costumbre de los hipócritas, después de un tiempo, en gran medida dejan este deber, observaría. 1. Que no se hace a propósito, sino que comúnmente pueden continuar hasta el final de la vida dando largas a una oración pública abierta, o la oración con otros. Pueden comúnmente estar presentes en las oraciones públicas en la congregación, y también en la oración familiar. Esto, en lugares de luz como este, los hombres comúnmente lo hacen antes de que sean despertados. Muchas personas mezquinas, que no pretenden tener una religión seria, asisten comúnmente a oraciones públicas en la congregación, y también las oraciones privadas en las familias en que viven, a menos que sea cuando los designios carnales interfieran, o cuando sus placeres juveniles y las diversiones, y su vana compañía los llamen, y luego no se concientizan en asistir a la oración familiar. De lo contrario, pueden continuar asistiendo a la oración mientras vivan, y sin embargo se puede decir verdaderamente que no invocan a Dios. Porque tal oración, a su modo, no es la suya propia. Están presentes solo por el bien de su reputación, o para cumplir con otros. Pueden estar presentes en estas oraciones, y sin embargo no tienen una oración propia. Muchos de aquellos acerca de los que tal vez se dice, como en Job 15:4. Los que rechazan el temor y refrenan la oración delante de Dios, están frecuentemente presentes en la oración familiar y pública. 2. Ellos en gran medida dejan de lado la práctica de la oración secreta. Llegan a este punto por grados. Al principio comienzan a ser descuidados con ella, bajo algunas tentaciones particulares. Debido a que han estado en compañía de jóvenes, o se han ocupado mucho con negocios mundanos, la pasan por alto una vez, después más fácilmente la omiten de nuevo. Así se convierte en algo frecuente en ellos el pasarla por alto y después de un tiempo, llegan a ese punto, donde rara vez oran. Tal vez asistan los días del Señor, y a veces otros días. Pero han dejado de hacerla una práctica constante cada día el retirarse para adorar a Dios en privado, y buscar su rostro en lugares secretos. Ellos hacen poco para callar su conciencia, y solo para mantener viva su vieja esperanza. Porque les sería chocante, incluso después de todo su sutil trato con sus conciencias el llamarse a sí mismos creyentes, y sin embargo vivir totalmente sin oración. Sin embargo, han abandonado la práctica de la oración secreta en gran medida. Vengo ahora. 3. A las razones por las cuales esta es la costumbre de los hipócritas. 1. Los hipócritas nunca han recibido el espíritu de oración. Pueden haber sido estimulados a la ejecución externa de este deber, y con gran cantidad de seriedad y afecto, y sin embargo siempre han sido destituidos del verdadero espíritu de oración. El espíritu de oración es un Espíritu Santo, un espíritu de gracia. Leemos del espíritu de gracia y súplica, Zacarías 3:10 de la mañana. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de súplicas. Donde quiera que haya un verdadero espíritu de súplica, hay el espíritu de gracia. El verdadero espíritu de oración no es otro que el Espíritu de Dios que habita en el corazón de los santos. Y como este espíritu viene de Dios, así es que naturalmente tiende a Dios en alientos y jadeos santos. Naturalmente conduce a Dios, para conversar con él en oración.
Por lo tanto, se dice que el Espíritu intercede por los santos con gemidos que no pueden ser pronunciados, Romanos 8:26 de la mañana. Pero por el contrario está muy lejos del verdadero converso. Su trabajo no está hecho, pero todavía encuentra una gran obra que hacer, y grandes deseos que deben ser suplidos. Se ve a sí mismo como una criatura pobre, vacía e indefensa, que sigue teniendo una gran y continua necesidad de la ayuda de Dios. Él es sensible y sabe que sin Dios no puede hacer nada. Una falsa conversión hace que un hombre sea autosuficiente a sus propios ojos. Él dice que es rico, y lleno con bienes, y no tiene necesidad de nada, y no sabe que es miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero después de una verdadera conversión, el alma permanece sensible a su propia impotencia y vacío, como es en sí misma, y su sentido de ella misma es más bien incrementado que disminuido. Todavía es sensible a su dependencia universal de Dios para cada cosa. Un verdadero converso sabe que su gracia es muy imperfecta, y está muy lejos de tener todo lo que desea. En lugar de eso, mediante la conversión se engendran en él nuevos deseos que nunca tuvo antes. Ahora se encuentra en el apetito santos, un hambre y sed de justicia, un anhelo después de haber conocido y haber tenido comunión con Dios. De modo que todavía tiene negocios en el trono de la gracia. Sí, sus negocios allí, en vez de disminuir son, desde su conversión, más bien aumentados. 3. La esperanza que el hipócrita tiene de su bienestar le quita la fuerza que el mandato de Dios tenía sobre su conciencia, de modo que ahora se atreve a descuidar un deber tan claro. El mandamiento que requiere la práctica del deber de oración es excesivamente claro en las Escrituras. Mate 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. F. 6:18 de la mañana. Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mateo 6:6. Cuando ores entrar en tu aposento, y cuando hayas cerrado tu puerta, ruega a tu Padre que está en secreto. Mientras el hipócrita estaba en su propio entendimiento del continuo peligro del infierno, no se atrevía a desobedecer estas órdenes. Pero como está, como él piensa, a salvo del infierno, se ha vuelto audaz, se atreve a vivir en la negligencia del mandato más claro de la Biblia. 4. Es la costumbre de los hipócritas, después de un tiempo, volver a las prácticas pecaminosas, que tenderán a evitar que ore. Mientras estaban bajo convicciones, estas reformaron sus vidas, y caminaron rectamente. Esta reforma continúa por un poco de tiempo quizás después de su supuesta conversión, mientras que están muy afectados con esperanza y falso consuelo. Pero a medida que estas cosas desaparecen, sus viejas concupiscencias reviven, y poco a poco regresan como el perro a su vómito, y la cerda que fue lavada a revolcarse en el fango. Regresan a sus prácticas sensuales, a sus prácticas mundanas, a sus prácticas orgullosas y contenciosas, como antes. Y no es de extrañar que esto les haga abandonar sus hábitos de oración secreta. El pecado y la oración no están bien juntos. Si un hombre es constante en el deber de la oración secreta, tenderá a restringirse de pecar deliberadamente. Por lo tanto, por otra parte, si él se entrega a prácticas pecaminosas, éstas le impedirán orar. Le dará otro pensamiento a su mente, para que no tenga disposición hacia la práctica de tal deber. Será contrario a él. Un hombre que sabe que vive en pecado contra Dios, no estará inclinado a venir todos los días a la presencia de Dios, sino que preferirá huir de su presencia. Cuando Adán, habiendo comido del fruto prohibido, huyó de Dios, se escondió entre los árboles del jardín. Para mantener el deber de la oración después de haber dado suelto a sus lujurias, tendría que hacer mucho para inquietar la conciencia de un hombre. Darle ventaja a su conciencia para que testifique en voz alta contra él. Si viniera de su maldad a la presencia de Dios, inmediatamente para hablarle, su conciencia, por así decirlo, volaría en su cara. Por lo tanto, los hipócritas, como poco a poco admiten sus malvadas prácticas, excluyen la oración. 5. Los hipócritas nunca contaron el costo de la perseverancia en buscar a Dios, y de seguirle hasta el fin de la vida. Para continuar en oración con toda perseverancia hasta el fin de la vida, se requiere de mucho cuidado, vigilancia y trabajo. Porque la carne, el mundo, y el diablo hacen mucha oposición y los cristianos se enfrentan con muchas tentaciones para que abandonen esta práctica. El que persevere en este deber debe ser laborioso en la religión en general. Pero los hipócritas nunca cuentan el costo de tal trabajo. Es decir, nunca estuvieron preparados en la disposición de sus mentes para dar su vida al servicio de Dios y los deberes de la religión. Por lo tanto, no es de extrañar que se sientan cansados y abandonados, después de haber permanecido durante algún tiempo, mientras sus afectos se han ido, y encuentran que la oración se les convierte en algo fastidioso y tedioso. 6. Los hipócritas no tienen interés en las promesas de gracia que Dios ha hecho a su pueblo, de los suministros espirituales que son necesarios para mantenerlos en el camino de su deber hasta el final. Dios ha prometido a los santos verdaderos que no los abandonará. Ger. 32:40.
Pondré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Él ha prometido que los guardará en el camino de su deber. 1 Tes. 5:23 de la mañana, 24. Y el Dios de paz os santifique por completo. Y pido a Dios que su espíritu, alma y cuerpo, sean conservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, que también lo hará. Pero los hipócritas no tienen interés en estas y otras promesas semejantes y, por lo tanto, son susceptibles de caer. Si Dios no sostiene a los hombres, no hay dependencia de su firmeza. Si el Espíritu de Dios se aparta de ellos, pronto serán descuidados y profanos, y será el fin de su aparente devoción y piedad. Solicitud. Puede hacer uso de una EXHORTACION en 2 puntos. Y, exhorto a aquellos que han tenido la esperanza de ser verdaderos conversos, y sin embargo, desde su supuesta conversión han dejado el deber de la oración secreta, y normalmente son negligentes con ella, a que abandonen su esperanza. Si has dejado de invocar a Dios, es hora de que dejes de esperar y de halagarte con la idea de que eres hijo de Dios. Probablemente será muy difícil para ti hacer esto. Es difícil para un hombre dejar ir una esperanza del cielo, sobre la cual una vez él se aferró, y que ha retenido por un tiempo considerable. La verdadera conversión es algo raro, pero que los hombres sean sacados de una falsa esperanza de conversión, una vez depositada y establecidos en ella, y habiendo permanecido en ella durante algún tiempo, es mucho más raro. Esas cosas en los hombres, las cuales, si fueran conocidas por otros, serían suficientes para convencer a otros de que son hipócritas, no les convencerán a ellos mismos. Y aquellas cosas que bastarían para convencerles con respecto a otros y hacerles abandonar otras por su amor, no bastarán para convencerles a ellos de sí mismos. Pueden hacer concesiones más grandes para sí mismos de lo que pueden para otros. Pueden encontrar maneras de resolver objeciones contra su propia esperanza, cuando no pueden encontrar ninguna para aquellos que están en su misma situación. Pero si tu caso es tal como se habla en la doctrina, ciertamente es tiempo para que busques una mejor esperanza, y otra obra del Espíritu de Dios, que nunca has experimentado todavía, algo más completo y eficaz. Cuando veas y te dé cuenta por experiencia que la semilla que fue sembrada en tu corazón, aunque al principio surgió y parecía floreciente, sin embargo se está marchitando, por el calor del sol, o se ahoga, como pasa con las espinas. Esto muestra en qué tipo de terreno se sembró la semilla, que es tierra pedregosa o espinosa. Y que por lo tanto es necesario que pases por otro cambio, por el cual tu corazón pueda llegar a ser buena tierra, la cual producirá fruto con paciencia. No insisto en eso como una razón por la cual no deberías desechar tu esperanza, que tuviste el juicio de los demás, que el cambio del cual tú eras el sujeto fue el correcto. Es un asunto pequeño a ser juzgado por el juicio del hombre, ya sea que seas aprobado o condenado, y sea por el ministro o las personas, sabio o imprudente. 1 Cor. 4:3. Es algo muy pequeño que yo sea juzgado por ustedes o por el juicio del hombre. Si tu bondad ha demostrado ser como la nube de la mañana y el rocío temprano, si eres uno de los que han abandonado a Dios, y dejó de invocar su nombre, tienes el juicio de Dios y la sentencia de Dios en las Escrituras está contra ti, el cual es 1000 veces más que tener el juicio de todos los hombres sabios y piadosos y ministros del mundo a tu favor. Otros, por tu cuenta de las cosas, pudieron haber sido obligados a tener amor por ti, y pensar que, si no te equivocas, y en tu relato no tergiversas las cosas, ni las expresas en términos erróneos, realmente te convertías. Pero qué miserable fundamento es este, sobre el cual construir una esperanza en cuanto a su estado eterno. Aquí pido tu atención a algunas cosas en particular, que tengo que decirte acerca de tu esperanza. 1. ¿Por qué conservar esa esperanza que por experiencia evidente sabes que te envenena? Es razonable pensar que una santa esperanza, una esperanza que es del cielo, tendría tal influencia. No, sin duda, nada de tal influencia maligna viene de ese mundo de pureza y gloria. Ningún veneno crece en el paraíso de Dios. La misma esperanza que lleva a los hombres a pecar en este mundo les conducirá al infierno en el más allá. ¿Por qué, pues, conservas tal esperanza, de la cual tu propia experiencia te muestra la tendencia enferma, en que te anima a llevar una vida malvada? Ciertamente aquella vida es una vida perversa en la cual vives en el descuido de tan conocido deber como el de la oración secreta, y en la desobediencia de tan claro mandamiento de Dios, como el que aquí es ordenado. Y no es un camino de la desobediencia a Dios un camino al infierno. Si tu propia experiencia de la naturaleza y la tendencia de tu esperanza no te convencen de la falsedad de la misma, ¿qué será? Estás resuelto a conservar tu esperanza, que se ha demostrado siempre tan dañina y dolorosa. Te aferrarás a esta hasta que te vayas al infierno junto con ella. Muchos hombres se aferran a una falsa esperanza, y la abrazan tan de cerca, que nunca la dejan ir hasta que las llamas del infierno hacen que sus brazos se abran y la suelten. Considera cómo responderás en el día del juicio, cuando Dios te llamará a cuentas de tu locura que es el descansar en semejante esperanza.
Será una respuesta suficiente el decir, que tuviste la aceptación de otros, y que pensaron que tu conversión era verdadera. Ciertamente es absurdo para los hombres imaginar que Dios no tenía más sabiduría o no podía inventar otro modo de otorgar consuelo y esperanza de vida eterna que una que aliente a los hombres a abandonarle a Él. 2. ¿Cómo está tu hacer, cómo le haces, consistente con tu amar a Dios por encima de todo? Si no tienen espíritu para amar a Dios por encima de sus queridos amigos terrenales, y sus más agradables placeres terrenales, las escrituras son muy claras y llena de ella, ustedes no son verdaderos cristianos. Pero si tuvieran de hecho tal espíritu, se cansarían del practicar el acercarse a Él, y volverse enemigos de ella, en tan gran medida que el deshacerse de un deber tan claro que es la vida de un hijo de Dios. Es la naturaleza del amor oponerse a la ausencia, y el acercarse a aquellos a quienes amamos. Nos encanta estar con ellos, nos complace el venir a menudo a ellos, y conversar mucho con ellos. Pero cuando una persona que hasta ahora ha tenido la costumbre de conversar libremente con otro, poco a poco le abandona, se vuelve extraño y conversa poco con él, y aunque el otro sea importuno con él por la continuación de su antigua intimidad, esto demuestra claramente la frialdad de su corazón hacia él. El descuido del deber de la oración parece ser inconsistente con el amor supremo a Dios también en relación con otra cosa, y es, que es contra la voluntad de Dios tan claramente revelada. El verdadero amor a Dios busca agradar a Dios en todas las cosas, y universalmente se ajusta a su voluntad. 3. De esta manera, la oración que tú restringes a Dios no solo es inconsistente con el amor, sino también con el temor de Dios, es un argumento que rechaces el miedo, como se manifiesta en ese texto, Job 15:4. Tú también disipas el temor, y menoscabas la oración delante de Dios. Mientras ustedes viven en la transgresión de un mandato tan sencillo de Dios, evidentemente demuestran que no hay temor de Dios ante sus ojos. Salmos 36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. 4. Considere cómo el vivir en tal abandono es inconsistente con el llevar una vida santa. Somos abundantemente instruidos en las Escrituras, que los verdaderos cristianos llevan una vida santa, que sin santidad nadie verá al Señor, Eb. 12:14 del día. Y que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro, 1 Juan 3:3. En Prov. 4:17 de la tarde, se dice, el camino de los rectos es apartarse del mal, es decir, es como el camino común en el que viajan todos los piadosos. Al mismo propósito es Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, es decir, las personas redimidas mencionadas en los versículos anteriores. Se habla de Romanos 8:1, que el carácter de todos los creyentes, que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Pero ¿cómo es una vida, en gran medida sin oración, coherente con una vida santa? Llevar una vida santa es llevar una vida dedicada a Dios, una vida de adoración y servicio a Dios, una vida consagrada al servicio de Dios. Pero, ¿cómo se conduce una vida semejante que no respeta el deber de la oración? ¿Cómo se puede decir que un hombre así camina por el Espíritu y es un siervo del Dios Altísimo? Una vida santa es una vida de fe. La vida que los verdaderos cristianos viven en el mundo viven por la fe del Hijo de Dios. Pero ¿quién puede creer que el hombre que vive por fe viva sin oración, que es la expresión natural de la fe? La oración es una expresión tan natural de la fe como la respiración a la vida. Y decir que un hombre vive una vida de fe, y sin embargo vive una vida sin oración, es tan inconsistente e increíble, como decir, que un hombre vive sin respirar. Una vida sin oración está tan lejos de ser una vida santa, que es una vida profana. El que vive así, vive como un pagano, que no clama al nombre de Dios. El que vive una vida sin oración, vive sin Dios en el mundo. 5. Si usted vive en la negligencia de la oración secreta, muestra su buena voluntad para descuidar toda la adoración de Dios. El que ora solo cuando ora con los demás, no ora en absoluto, si no fuera que los ojos de otros están sobre él. El que no ora donde nadie sino solo Dios lo ve, manifiestamente no ora en absoluto por respeto a Dios, ni por su ojo que todo lo ve, y por lo tanto en efecto rechaza toda oración. Y el que desecha la oración, en efecto desecha toda la adoración de Dios, de la cual la oración es el deber principal. Qué miserable santo es aquel que no es un adorador de Dios. El que desecha la adoración de Dios, en efecto expulsa a Dios mismo, se niega a apropiarse de él, o el estar familiarizado con él como su Dios. Porque la manera en que los hombres se apropian de Dios, y están familiarizados con él como su Dios, es adorándole. 6. ¿Cómo puedes esperar morar con Dios para siempre, si lo descuidas y lo desamparas aquí? Esta práctica demuestra, que no pones tu felicidad en Dios, en cercanía con Él, y comunión con Él. El que se niega a venir y visitar, y conversar con un amigo, y que en gran medida le abandona, cuando es abundantemente invitado y importunado para venir, demuestra claramente que él no pone su felicidad, la compañía y la conversación de ese amigo.
Ahora, si este es el caso contigo respecto a Dios, entonces, ¿cómo puedes esperar tenerle para su felicidad para toda la eternidad, estar con Dios y disfrutar de la santa comunión con Él? Que aquellos que ponen su esperanza en que son convertidos, y sin embargo han dejado en gran medida el deber de la oración secreta, y cuya costumbre es ordinariamente descuidarle, por su propio ser, consideren seriamente estas cosas. Porque que aprovechará entonces complacerse con eso, mientras viven, ya que finalmente les fallará, y los dejará en una decepción espantosa y asombrosa. Es probable que algunos de vosotros que tenéis una opinión buena de vuestro estado, y os habéis visto como conversos, pero últimamente han dejado en gran medida el deber de la oración secreta. Esta noche atiende a la oración secreta, y sigue haciéndolo así por un poco de tiempo, después de escuchar este sermón, hasta el final, para que puedas resolver la dificultad, y la objeción que se hace contra la verdad de tu esperanza. Pero esto no se sostendrá. Como ha ocurrido en los primeros momentos de la misma naturaleza, así lo que ahora escuchará tendrá tal efecto sobre ti, pero por un poco de tiempo. Cuando el negocio y los cuidados del mundo comiencen de nuevo a apiñarse un poco sobre vosotros, o la próxima vez que salgáis a la compañía de jóvenes, es probable que vuelvan a descuidar este deber. La próxima vez que se haga una fiesta, a la cual se te propone ir, es muy probable que no descuides no solo la oración secreta, sino también la oración familiar. O al menos, al cabo de un tiempo, llegarás al mismo paso de nuevo, como antes, al echar fuera el temor y reprimir la oración delante de Dios. No es muy probable que alguna vez seas constante y perseverante en este deber, hasta que tengas un mejor principio en tu corazón. Los arroyos que no tienen manantiales para alimentarlos se secarán. La sequía y el calor consumen las aguas de nieve. Aunque trabajan abundantemente en la primavera, con todo cuando el sol asciende más arriba con un calor ardiente, estos desaparecen. La semilla que se siembra en lugares pedregosos, aunque parezca florecer en el momento, sin embargo, ya que el sol se levantará con un calor ardiente, se marchitará. Ninguno producirá fruto con paciencia, sino aquellos cuyos corazones se han convertido en buena tierra. Sin ninguna semilla celestial en ellos, los hombres siempre cuando se forman entre los piadosos, continúan toda su vida hablando como santos. Pueden, por su bien, hablar de lo que han experimentado, pero sus acciones no serán válidas. Pueden seguir hablando de sus experiencias internas, y sin embargo vivir en el descuido de la oración secreta, y de otros deberes. 2. Aprovecho la ocasión de esta doctrina para exhortar a todos a perseverar en el deber de la oración. Esta exhortación se insiste mucho en la palabra de Dios. Se insiste en el Antiguo Testamento. 1 Cro. 16:2. Buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Isaías 62:7. Vosotros que hacéis mención del Señor, no guardéis silencio. Es decir, no callar en cuanto a la voz de la oración, como se manifiesta por las siguientes palabras, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra. La Israel de antaño es reprobada por cansarse del deber de oración. Isaías 43:22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. La perseverancia en el deber de la oración es algo de lo cual se insiste mucho en el Nuevo Testamento, como Lucas 18. Al principio, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, es decir, no desanimarse ni cansarse del deber, sino que siempre se debe continuar en él. De nuevo, Lucas 9:36 de la noche. Velad, pues, y orad siempre. Tenemos el ejemplo de Ana la profetisa puesto delante de nosotros, Lucas 1:36 de la mañana, quien, aunque había vivido más de 100 años, nunca se cansó de este deber. Se dice, no se apartó del templo, sino que sirvió a Dios, con ayunos y oraciones, noche y día. Cornelio también es elogiado por su constancia en este deber. Se dice que oró a Dios siempre. Hechos 10:2. El apóstol Pablo, en sus epístolas, insiste mucho en la constancia en este deber. Rom. 12:12 del día. Constantes en la oración. F. 6:18 de la mañana, 19. Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y velándolo con toda perseverancia. Col. 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ites. 5:17 de la mañana. Orad sin cesar. En el mismo sentido el apóstol Pedro, 1 Pedro. 4:7. Velad en oración. Así abundantemente la Escritura insiste en que debemos perseverar en el deber de la oración, lo que demuestra que es de gran importancia que debamos perseverar. Si lo contrario es la costumbre de los hipócritas, como se ha demostrado en la doctrina, entonces ciertamente debemos tener cuidado de esta levadura. Que las siguientes cosas sean especialmente consideradas como motivos para la perseverancia en este deber. 1. Que la perseverancia en el camino del deber es necesaria para la salvación, y es abundantemente declarado así en las Sagradas Escrituras, como Isaías 64:5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí,
tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? 10:38 de la mañana, 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Rom 11:22 de la mañana. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así también en muchos otros lugares. Muchos, cuando piensan que se convierten, parecen imaginar que su trabajo está hecho, y que no hay nada más necesario para ir al cielo. En efecto, la perseverancia en la santidad de la vida no es necesaria para la salvación, como la justicia por la cual se obtiene el derecho a la salvación. Tampoco es necesaria la perseverancia real para interesarnos en la justicia por la cual somos justificados. Porque tan pronto como un alma ha creído en Cristo, o ha hecho un acto de fe en Él, se interesa en su justicia y en todas las promesas que ha adquirido. Pero perseverar en el camino del deber es necesario para la salvación, como agente que actúa junto y evidencia de un título a la salvación. Nunca hay un título para la salvación sin ella, aunque no sea la justicia por la cual se obtiene un título a la salvación. Es necesario para la salvación, ya que es la consecuencia necesaria de la verdadera fe. Es una evidencia que asiste universalmente a la rectitud, y el defecto de ella es una evidencia infalible de la falta de rectitud. Sal. 125 en 4, 5. Los que son buenos y rectos de corazón se distinguen de los que caen o se apartan. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Se menciona como una prueba de que los corazones de los hijos de Israel no estaban bien con Dios, que no perseveraron en los caminos de la santidad. Sal. 78 en 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Cristo le da a esto como un carácter distintivo de aquellos que son sus discípulos en verdad, y de una fe verdadera y salvadora, que se acompaña con perseverancia en la obediencia de la palabra de Cristo. Juan 8:31 de la mañana. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto se menciona como una evidencia necesaria de interés por Cristo. 3:14 de la mañana. Somos hechos partícipes de Cristo, si mantenemos firmes el principio de nuestra confianza hasta el fin. La perseverancia no es solo una concomitante necesaria y evidencia de un título para la salvación, sino también un requisito previo necesario para la posesión real de la vida eterna. Es el único camino al cielo, el camino estrecho que conduce a la vida. Por lo tanto, Cristo exhorta a la iglesia de Filadelfia a perseverar en la santidad de esta consideración, que era necesario para obtener la corona. Apo. 3:11 de la mañana. Reten lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Es necesario, no solo que las personas hayan estado alguna vez andando en el camino del deber, sino que sean halladas así cuando Cristo venga. Lucas 9:43 de la mañana. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando venga, lo halle haciendo así. Perseverar hasta el fin hace a menudo la condición de la salvación real. Mateo 10:22 de la mañana. El que persevera hasta el fin, será salvo. Y Apo. 2:10 de la mañana. Sé fiel hasta la muerte, y te daré una corona de vida. 2. Para tu propia perseverancia en el camino del deber, es necesario tu propio cuidado y vigilancia. Pues aunque se prometa que los verdaderos santos perseverarán, sin embargo, eso no es un argumento de que su cuidado y vigilancia no sean necesarios para ello, porque su cuidado de guardar los mandamientos de Dios es lo prometido. Si los santos fallaran en el cuidado, la vigilancia y la diligencia para perseverar en la santidad, el fracaso de su cuidado y diligencia sería un fracaso de la santidad. Los que no perseveran en la vigilancia y diligencia, no perseverarán en la santidad de vida, porque la santidad de vida consiste en la vigilancia y diligencia para guardar los mandamientos de Dios. Es una promesa del pacto de gracia, que los santos deben guardar los mandamientos de Dios. 11:19 de la mañana, 20. Sin embargo, eso no es un argumento de que no tengan necesidad de cuidarse de guardar estos mandamientos, o de cumplir con su deber. Así que la promesa de Dios, que los santos perseverarán en santidad, no es un argumento de que no sea necesario el no tener cuidado de no caer. Por lo tanto, las Escrituras abundantemente advierten a los hombres que velen por sí mismos diligentemente, y que presten mucha atención a no caer. 1 Cor. 4:13 de la tarde. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y esforzaos. 1 Cor. 10:12 de la mañana. Que el que piensa que esté firme, mire que no caiga. 3:12 de la mañana, 14. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. 4 en 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2 Pedro 3:17 de la mañana. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 2 Juan 1 en 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Así, ustedes ven cuán fervientemente las Escrituras nos animan sobre las exhortaciones de los cristianos a que presten diligente atención sobre sí mismos para que no caigan. Y ciertamente estas precauciones no se dan sin aparente razón. Las Escrituras insisten particularmente en la vigilancia para perseverar en el deber de la oración. Velad y orad, dice Cristo. Lo cual implica que debemos velar en oración, como dice el apóstol Pedro, 1 Ped. 4 en 7. Esto implica que debemos velar por el descuido de la oración, así como contra otros pecados. El apóstol, en los lugares que ya hemos mencionado, nos dirige a orar con toda oración, velando allí con toda perseverancia, y continuando en la oración, y velando en ella. Tampoco es de extrañar que tanto los apóstoles insistían en velar, para continuar en la oración con toda perseverancia. Porque hay muchas tentaciones que nos llevan a descuidar este deber. Primero para ser inconstante en ella, y de vez en cuando el omitirla. Luego en gran medida descuidarla. El diablo nos mira para alejarnos de Dios, y para impedir que vayamos a él en oración. Estamos rodeados de uno y otro objeto tentador, ocupaciones y de distracción. Particularmente nos encontramos con muchas cosas que son grandes tentaciones en el descuido de este deber. 3. Para moverte a perseverar en el deber de la oración, considera cuánto necesitas siempre la ayuda de Dios. Si las personas que anteriormente se dedicaban a este deber, la dejan fuera, el lenguaje de ellos es, que ahora no necesitan más de la ayuda de Dios, que no tienen más ocasión de ir a Dios con peticiones y súplicas. En Dios vivimos, y nos movemos, y tenemos nuestro ser. No podemos respirar sin su ayuda. Necesitas su ayuda todos los días, para el suministro de tus necesidades externas. Y especialmente estás en la continua necesidad de Él para que ayude a tu alma. Sin su protección caerías inmediatamente en las manos del diablo, que siempre está firme como un león rugiente, dispuesto, siempre que se le da la oportunidad, para caer sobre las almas de los hombres y devorarlos. Si Dios tuviera que preservar sus vidas, pero al mismo tiempo los abandonara y los dejara a merced de ustedes mismos, serían muy miserable, tu vida sería una maldición. Aquellos que se convierten, si Dios los abandona, pronto caerían totalmente de un estado de gracia en un estado más miserable peor aún antes de su conversión. No tienen fuerza propia para resistir a los poderosos enemigos que los rodean. El pecado y Satanás los llevarían inmediatamente, como un poderoso diluvio, si Dios los abandonara. Tú necesitas los suministros diarios de Dios. Sin Dios no puedes recibir ninguna luz espiritual ni consuelo, no puedes ejercitar la gracia, no puedes dar fruto. Sin Dios, vuestras almas se marchitarán y desaparecerán, y se hundirán en un estado miserable. Necesitas continuamente las instrucciones y las instrucciones de Dios. ¿Qué puede hacer un niño pequeño, en un vasto y salvaje desierto, sin que nadie lo guíe y lo conduzca de la manera correcta? Sin Dios pronto caerá en lazos, y fosas, y en muchas calamidades fatales. Viéndote, pues, en tan continua necesidad de la ayuda de Dios, cuán razonable es que la busques continuamente de Él, y reconozcas con perseverancia tu dependencia de Él, recurriendo a Él, dejándole saber tus necesidades delante de Él y ofreciendo tus peticiones a Él en oración. Consideremos lo miserable que debemos ser, si dejamos de orar, y que al mismo tiempo, Dios deje de tener cualquier cuidado de nosotros, o de darnos más suministros de su gracia. Por nuestra constancia en la oración, no somos de provecho para Dios. Y si le dejamos, Dios no sufrirá daño alguno, no necesita nuestras oraciones. Job 10 en 6, 7. Pero si Dios deja de cuidar de nosotros y de ayudarnos, inmediatamente nos hundimos, no podemos hacer nada, no podemos recibir nada sin Él. 4. Considera el gran beneficio de una constante, diligente y perseverante asistencia a este deber. Es uno de los más grandes y excelentes medios para nutrir la nueva naturaleza y hacer florecer y prosperar el alma. Es un medio excelente de mantener un conocimiento con Dios, y de crecer en el conocimiento de Dios. Es el camino a una vida de comunión con Dios. Es un excelente medio de quitar el corazón de las vanidades del mundo y de hacer que la mente se comunique con el cielo. Es un excelente conservante del pecado y las artimañas del diablo, y un poderoso antídoto contra el veneno de la serpiente antigua. Es un deber por el cual la fuerza se deriva de Dios contra las lujurias y corrupciones del corazón, y las trampas del mundo.
tiene una gran tendencia a mantener el alma en un estado de vigilia, y conducirnos a un estricto caminar con Dios, y a una vida que será fructífera en tales buenas obras, que tienden a adornar la doctrina de Cristo, y a causar nuestra luz para que brille delante de los demás, para que ellos, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y si el deber es constante y diligentemente llevado a cabo, será un deber muy agradable. La pereza y holgazanería en ella, e inestabilidad, son las causas que la hacen una carga tan grande como lo es para algunas personas. La pereza en ella tiene naturalmente el efecto de engendrar un desagrado del deber y una gran indisposición a él. Pero si es constante y diligentemente hecha, es uno de los mejores medios para llevar no solo una vida cristiana y amigable, sino también agradable, una vida de mucha dulce comunión con Cristo, y de disfrute abundante de la luz de su rostro. Además, el gran poder que la oración, cuando debidamente se lleva a cabo, tenida con Dios, es digna de tu atención. Por ella los hombres se hacen como Jacob, que, como príncipe, tenía poder con Dios, y prevaleció, cuando luchó con Dios por la bendición. Mira el poder de la oración representado en Santiago 5:16 de la mañana, 18. Por estas cosas puedes ser sensible acerca de cuánto perderás, si te descuidas de este gran deber de invocar a Dios, y cuán enfermo consultarás a tu propio interés por semejante descuido. Concluyo mi discurso con dos direcciones con el fin de tener constancia y perseverancia en este deber. 1. Observa los inicios de la negligencia de este deber. Las personas que por un tiempo han practicado este deber, y después lo descuidan, comúnmente lo dejan por grados. Mientras duran sus convicciones y afectos religiosos, son muy constantes en sus armarios, y ninguna empresa mundana, ni compañía, ni diversión se los impide. Pero a medida que sus convicciones y afectos comienzan a desaparecer, comienzan a encontrar excusas para olvidarlo. Ahora están tan apresurados. Tienen ahora tales y tales cosas para atender. O ahora hay tales inconvenientes en el camino, que se persuaden ellos mismos que pueden con muchas excusas omitir este tiempo. Después sucede muy a menudo que tienen algo que les obstaculiza, algo que ellos llaman una excusa justa. Después de un tiempo, una cosa pequeña se convierte en una excusa suficiente diferente de cómo lo fue al principio. Así, la persona gradualmente contrae cada vez más el hábito de descuidar la oración, y se indispone cada vez más. Y aun cuando ore, lo hará de una manera tan pobre, aburrida, despiadada, miserable, que se dirá a sí mismo, que tal vez no lo haga en absoluto, como lo está haciendo. Así, él hace que su propia torpeza e indisposición sea una excusa para despreciar la oración completamente, o al menos para vivir en gran medida descuidándola. De esta manera, Satanás y las propias corrupciones de los hombres les llevan a su ruina. Por lo tanto, ten cuidado con los primeros indicios de esta negligencia. Cuídate contra las tentaciones, ten cuidado de cómo empiezas a permitir excusas. Esté atento en mantener el deber en la altura de él, que no empiece a hundirse. Porque cuando cedes, aunque sea poco, es como dar paso a un enemigo en el campo de batalla. El primer comienzo de un retiro alienta mucho al enemigo y debilita a los soldados en retirada. 2. Permíteme que te ordene que abandones todas las prácticas que te das cuenta por experiencia, que te indisponen al deber de la oración secreta. Examina las cosas que te has permitido, y pregunta si han tenido este efecto. Eres capaz de cuidar tu conducta pasada, y puedes indudablemente, en una consideración imparcial, hacer un juicio de las prácticas y caminos en los cuales has permitido que ocurra esto. Permite especialmente que los jóvenes examinen su manera de tener compañías, y la ronda de diversiones en la que, con sus compañeros, se han entregado. Solo deseo que preguntes en la boca de tu propia conciencia cuál ha sido el efecto de estas cosas con respecto a tu asistencia al deber de la oración secreta. ¿No has encontrado que tales prácticas han tendido al descuido de este deber? ¿No has descubierto que después de ellos, te has mostrado más indispuesto y menos concienzudo y cuidadoso en atender este deber? ¿No han sido, de vez en cuando, los medios de tu descuido? Si no puedes negar que este es realmente el caso, entonces, si buscas el bien de tu alma, abandona estas prácticas. Todo lo que las defiendas, diciendo por ejemplo que no hay daño en ellos, o que hay un tiempo para todas las cosas, y cosas por el estilo. Sin embargo, si encuentras este daño por la consecuencia de ellos, es hora de que los abandones. Y si valoras el cielo más que una pequeña diversión mundana, si encuentras un precio más alto en la gloria eterna que un baile o una canción, los abandonarás. Si estas cosas son lícitas en sí mismas, sin embargo, si tu experiencia demuestra que son llevadas con tal consecuencia tal como las he mencionado, es suficiente. Es lícito que disfrutes de tu mano derecha y tu ojo derecho. Pero si, por experiencia, encuentras que te hacen ofender, es hora de cortar uno, y arrancar al otro, como tú preferirías ir al cielo sin ellos que ir al infierno con ellos, a ese lugar de tormento donde el gusano no muere, y el fuego no se apaga.
Rogamos al Señor que este material sea de su edificación y la de otros, sea del ánimo espiritual y enseñanza de muchos. Es nuestro deseo como editorial, seguir traduciendo obras de siervos de Dios de la antigüedad. Para eso contamos con sus oraciones para que más obras como estas puedan seguir siendo traducidas, cumplan el propósito de edificar a los santos de Dios en el mundo de habla hispana.